Jóvenes, buenos días. ¿Me escuchan? Escriban algo en el chat si es que me escuchan para poder. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, voy a ir cargando la. Buenos días a todos. Voy a ir cargando la clase, vamos a ver. Estaba en el turno tarde, me mandaron un link al correo y bueno, yo obviamente como haría cualquier Homo sapiens, copié el link en la página y me botó el turno tarde, así que estaba en el otro salón solo con mi soledad. Y si no es por la tutora Janet, gracias, tutora Janet. Como que no, o sea, me quedo solo haciendo la clase, grabando solo y de repente no venía ningún alumno todavía. Nada, disculpen el retraso. Y vamos. Creo que lo que voy a hacer para la próxima clase es pegar así como que detrás de la cámara, un salón de clases con público, porque es bastante raro hablarle a la cámara y que no haya nadie detrás. Eh, bueno, para presentarme un poco, ah, soy el licenciado Víctor Urbina por la universidad a la cual ustedes pretenden ingresar, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy licenciado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia. Ah, yo hice la carrera en la Facultad de Ciencias Sociales, porque también hay para hacer historia en la Facultad de Educación, que es profesor de Historia y Geografía, si no me equivoco. Son ramas un poco diferentes porque, digamos, una que es la rama de educación te enseña a enseñar conocimientos y es toda la pedagogía. Y lo otro es, digamos, a poder investigar y poder hacer historia. Poder hacer historia, poder saber cómo eh, sacar información del pasado. También, que es algo que suelo decir en mis clases, es que ingresé a la Universidad de San Marcos por la PRE. Ingresé en el año 2005, en el ciclo 2. Cuando ingresé, había muy pocos, o sea, en teoría había poca gente que estaba postulando por ahí porque era el examen tipo ensayo. En ese entonces yo solo tenía que estudiar 8 cursos: RM, RB, geometría, trigonometría, aritmética y álgebra, que venían en un solo curso, historia, geografía y economía. Después de eso, no estudié biología, no estudié física, no estudié filosofía. Era un método diferente. Y justamente en ese sentido, creo que todos ustedes deben de entender, no sé si aquí hay gente que venga de otra experiencia virtual como es esta. Esta es una situación diferente. A, a todos nos ha obligado esta pandemia, causa del coronavirus, a migrar al siglo XXI. En las clases presenciales en la pre les solía decir a mis estudiantes que, o sea, nosotros ya vivimos en el futuro, pero en realidad no la queremos todavía, ¿no? O sea, esta idea de poder, por ejemplo, tener aparatos como este, poder tener estas cosas, eso eran cosas que antes la gente soñaba, ¿no? Hace unos 50 años atrás, sin ir muy lejos. Y producto de esta pandemia, todos nos hemos visto obligados a migrar a esta nueva tecnología. La clase se va a llevar así, en la medida de lo posible. Si es que por ahí estás esperando, no sé, pues la clase con la pizarra atrás y esas cosas, um, particularmente no creo que lo hagas, porque, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo lo explico para que ustedes lo entiendan? Es como que tengas una consola de videojuego moderna, llámese SP, no sé, pues 4, 5, quiera jugar algo de Game Boy, ¿no? En una consola así, ¿no? Esto vendría a ser esto vendría a ser lo más moderno que se puede conseguir ahora. Y digamos, las clases con la pizarra, y que el profesor anota y esas cosas, está bien para una clase presencial. Y esto es porque esa clase se da así desde hace más de 150 o 200 o 300 años atrás. Entonces, que alguno de ustedes desee que esta clase pues se llegue así de repente con atrás y eso que digamos está muy bien, cada uno de los profesores la prestan capacitado para poder hacer eso de una manera excelente. Bueno, aquí, en esta situación, esta clase virtual, no, aquí hay que usar de repente otros recursos, ¿no? Hay que usar videos, audios, imágenes, para poder justamente sacarle provecho a eso y poder facilitar el aprendizaje, que creo que es el objetivo. Otra cosa, bueno, de mi parte,
voy a dar lo mejor de mí para que ustedes puedan aprender, que creo que es la idea. Eh, Todo lo que se te va a enseñar aquí en este espacio de unas 1 hora y 50 minutos va a ser lo que te vas a necesitar para poder responder bien en tus exámenes aquí en la PRE, también en el examen general, obviamente. Ay, algo me está olvidando. Ya, sí, si miras la pantalla, vas a ver que este es el material que antes la PRE daba impreso. Antes la PRE daba impreso. Eh, Particularmente en esta clase, que la metodología que suelo usar es que tú vayas subrayando y vayas anotando lo que te parece más importante, porque vamos a tratar de desarrollar todo el material. Esa va a ser la guía. Ah, Vamos leyendo juntos, o vas viendo la pantalla y vas anotando. ¿Cómo anotes? Eso ya depende de ti, ¿no? Puedes anotarlo en el mismo PDF que te han mandado la pre, puedes imprimirlo, y por cierto, también tengo, yo soy una maestría en psicología, algo así como que gestión de riesgo para la prevención de la seguridad ciudadana, psicología criminal más o menos, para que nos ubiquemos. Y bueno, según la psicología, hay muchísima más ventaja, pues digamos, en escribir, ¿no? Hay más partes del cerebro que trabajan que, digamos, si solo usar el teclado, ¿no? Esto es por una cuestión evolutiva adaptativa, que justamente vamos a ver eso en esta clase. Entonces, sí, tenemos el material aquí. La clase comienza con historia, ¿no? Dice desde los conceptos básicos de la historia hasta la de los metales, ¿no? Los temas que vamos a tratar son teoría de la historia, hominización, prehistoria, edad media y edad de los metales. Bueno, entonces esa es la sugerencia, ¿no? Tú vas subrayando lo que te sugiero que subrayes, porque definitivamente me imagino que algunos de ustedes ya tienen un método de aprendizaje de estudio. Y bueno, vamos a comentar. Ya me tomé haciendo como hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, que obviamente por estar siempre en el público, privado no lo contesto. Pues bueno, y debe de hacer pregunta. No, todos los temas de la separata, todos los temas aquí del curso de historia son los mismos del ciclo pasado. De hecho, se han incluido, o mejor dicho, siguen todos los temas del ciclo pasado. Si alguno de ustedes ha conseguido o ha revisado, porque ahora te puedes descargar los materiales de la pre por la intranet, si no me equivoco, si te consigues las separatas de los ciclos pasados, o sea, van a ver que son los mismos temas. Así que en ese sentido no hay problema. ¿Ninguna otra pregunta entonces ya para comenzar? Tenemos que hacerlo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a reducir esto. Bien, la historia. ¿Qué cosa es la historia? Am, Historia viene de una palabra en griego. No sé si puedo usar el lápiz. Vamos a ver si usar el lápiz aquí. Historia. Mejorar la vida usando el lápiz. Esto es práctico con el lápiz. Pero historia viene de una palabra en griego eh, que más o menos fonéticamente sonaría así, ¿no? ¿Y qué cosa significa esto? Investigación. La historia, que es una palabra en griego, significa investigación. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe o recuerda, o por ahí ha escuchado, a quién se le considera el padre de la historia? Pueden usar, obviamente, el público para eso. Muy bien, la señorita Gabriela Gutiérrez, desde donde quiera que esté, y la señorita Yadira Cielo nos dice Herodoto. Creo que ese es Drújula, así que por ahí escríbelo, ¿no? O sea, donde dice teoría de la historia, subraya la palabra historia, y allí pon, ¿no? Al costado, ¿no? El padre de la historia es Heródoto. Ahora, ¿por qué se le considera a Heródoto el padre de la historia? Porque él es el primer tipo en el mundo griego que trata de averiguar algo del pasado
sin contar hechos fantásticos, ¿no? Como por ejemplo, si recuerdas la idea de tu clase de literatura o si recuerdas alguna mitología griega, los griegos tienden a explicar todos los fenómenos naturales a través de los dioses, ¿verdad? Hay un dios que controla el océano, hay un dios que controla el inframundo, ¿no? Que vendrían a ser Poseidón, Hades. Y en cambio Heródoto, o en la Ilíada misma, donde intervienen los propios dioses en la guerra, Heródoto quiere saber algo más real o digamos más palpable que vendría a ser las guerras médicas, o lo que él denominó las guerras médicas. Las guerras médicas van a enfrentar a los persas, al imperio persa, contra las ciudades-estado o las polis griegas. Ahora, originalmente, y eso si quieres lo puedes anotar como una mención aparte, porque vamos a volver con Heródoto más adelante en la clase de la semana número 3. Um, Heródoto comete una confusión, comete un error, ¿no? Porque él le pone las guerras médicas, pensando de que fueron los medos los que atacaron a los griegos. Sin embargo, la investigación actual ha confirmado, y eso ya es de conocimiento público, por así decirlo, que en realidad fueron los persas los que atacaron a los griegos. Entonces, originalmente debió de haberse llamado las guerras persas. Ahora, ¿por qué Heródoto comete esta confusión? Porque los medos y los persas viven en la misma zona y en el mismo tiempo. Entonces, a veces los medos conquistan a los persas y a veces los persas conquistan a los medos. Cuando Dio primero inicia la expansión hacia lo que vendría a ser Europa Oriental, eh, él era persa, pues, ¿no? Entonces debió haberse llamado así. Así que por ahí anota eso. Bueno, ahora, por eso que a Heródoto se le atribuye como el padre de la historia, porque es el primer tipo que quiere contar algo sin fantasía, sin la intervención de los dioses y usando lo que vamos a ver a continuación, fuentes orales. Él a partir de las entrevistas que hace personas que estuvieron en esas guerras o que escucharon sobre esas batallas, él cruza la información y así es como él puede sacar su libro que se llama Historia o 9 libros de historia. Entonces también eso por ahí se ha puesto, ¿no? Heródoto, padre de la historia, lo dicho esto, ir acá. Bueno, el concepto de la historia. ¿Qué cosa es la historia? La historia es la ciencia social, dice ahí en tu material, que estudia a las sociedades humanas a lo largo del tiempo y en un determinado espacio. Entonces son dos elementos aquí importantes. El primero es el tiempo. Y ahí tú puedes colocar cronología, que vamos a verlo a continuación. Todo lo que vamos a estudiar en estas clases tiene una cronología. Está engarzado en un año, en un siglo, en una era o en un periodo determinado y en un espacio. Bueno, el espacio lo vamos a ver, el espacio es lo geográfico, ¿verdad? El medio ambiente, el entorno, dónde se está desarrollando, en qué lugar se está desarrollando este suceso. Y dice, en su definición debemos de tomar en cuenta los siguientes elementos. No, el primer elemento es el objeto de estudio, subraya eso, el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? No es el hombre. En el siglo pasado, y ahora ya no suena tan chistoso, antes sí sonaba chistoso a mucha gente, pero en el siglo pasado decía, ¿no? La historia la hacen los hombres, entendiendo que ahí se incluían a las mujeres. Entonces, no, hombre es sexo masculino. O sea, aquí no hay varones en la clase que hemos sido. No es eso. Am, como dice ahí en la separata, o en el material de trabajo, el objeto de estudio de la historia es estudiar al ser humano en sociedad, porque tampoco la historia estudia a un ser humano aislado. Bien es cierto, producto de la pandemia, estamos en aislamiento. El ser humano es un ser que hace lo que tú y yo hacemos ahora. De alguna manera nos estamos conectando, estamos haciendo, ¿no? Nos estamos conectando. Entonces, la historia estudia eso, ¿no? El ser humano en sociedad, no a un ser aislado, a través de los hechizos. Bueno, luego de esto, le sigo dando aquí pensando que esto me va a dar a la manito. ¿Cuáles son los elementos de análisis para el estudio de la historia? Um, un elemento de análisis, vamos a ponerlo por aquí, dice, es el hecho histórico, se estudia teniendo en cuenta los procesos, sí, subraya eso. De hecho, el sistema DECO, que es este nuevo sistema para hacer preguntas, por ahí de repente les pase, por ahí de repente puedas conseguir las preguntas en los exámenes de la anteriores al 2000 anteriores al 2015 y te vas a dar cuenta que hay una diferencia en relación a las preguntas.
Antes las preguntas de historia eran bien dateras, o sea, tú tenías que memorizarte el dato. Tenías la dicha de haber aprendido esos datos que te iban a preguntar, porque te preguntaban en el examen, pues obviamente respondías bien. En la actualidad, el sistema DECO lo que pide, que es este nuevo sistema de hacer las preguntas, es que nosotros te damos los datos en las preguntas. Te ponemos el tiempo, te ponemos el espacio, te damos una breve descripción de lo que queremos averiguar que tú sabes. Entonces, a partir de esos datos que se te dan en la pregunta, se le pide al estudiante que infiera la respuesta o que pueda llegar a una conclusión y saber cuál es la respuesta correcta. Entonces, sí, aprendes los procesos. ¿Cuáles son los procesos, profesor? Causas, características y consecuencias. Te vas a dar cuenta si te quedas en esta clase hasta el final, que una cosa nos lleva a la otra. Eh, por ejemplo, el tallado de las piedras, que lo vamos a ver en un momento, esto nos va a llevar a las culturas comunes. Todo el mundo piensa en los Anunnaki, piensa en los extraterrestres, y es algo que suelo decir en clase. Pensar que las pirámides de Egipto fueron construidas por seres que vienen de otro planeta o por seres superiores, fuera de nuestra especie, es un insulto al ingenio humano. Porque en esta clase justamente vas a aprender que los seres humanos, los homínidos, tienen tallando piedras no uno, sino 2 millones de años. Esta pluma, nuestra sociedad actual en la cual tú y yo vivimos, y según Christoph Keller, que es el Arius, la historia inicia con la aparición de la escritura. Antes decían eso, antes decían que sin la escritura no había historia. Y bueno, ¿cuándo apareció la escritura? La más antigua, que se cree que es la cuneiforme, esa apareció en el 3500 antes de Cristo. Hasta la actualidad han pasado 5000 años. Yo te invito a que hagas ese ejercicio mental de poder asumir 2 millones de años. Los seres humanos, los homínidos, tienen tallando piedras 2 millones de años. Algo han tenido que aprender, ¿verdad? Para llegar a lo que hicieron, que son las pirámides de Egipto, o para llegar aquí, en el mismo actual territorio que ahora llamamos Perú, como por ejemplo la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Que se encuentra en el Cusco, ¿no? O sea, la gente no entiende, ¿no? Que eso es tecnología. Y algo que tienes que aprender a partir del estudio de la historia es que el conocimiento es poder. El conocimiento te va a permitir a ti romper ciertas cadenas, ir más allá de ciertas barreras. Y un aparato de estos, y hay mucha tecnología detrás de este aparato. ¿Cuántos de ustedes saben, pues, cómo se hace uno de estos aparatos? Bueno, de repente algunos me dirán, bueno, si soy un niño asiático, tal vez sí, profesor, lo sepa hacer. No, en el sentido, digamos, las patentes, la tecnología que hay detrás de estos aparatos. Imagínate que este aparato se ha encontrado, no sé, pues, después de la Cuarta Guerra Mundial. Imagínate que este aparato se ha encontrado unos 5000 años en el futuro. En el año, no sé, vamos 2000, 3000, en el año 7000 después de Cristo, y alguien encuentra uno de estos aparatos. Entonces los arqueólogos de ese entonces lo vean y digan, pucha, no, esto es demasiada tecnología para que los primitivos habitantes de la Tierra del año 2020 hayan podido hacer algo así. Pero pueden decir eso, porque tal vez no van a encontrar los archivos que nos digan cómo hicieron estas cosas. Porque eso me imagino que se guardan celosamente. La misma idea es con la tecnología antigua. Los grupos, las élites, los grupos de poder, los dominados, los que dominan, los que controlan, dirigen, administran la vida de una población, ellos finalmente tienen esta capacidad, tienen estas tecnologías que obviamente no lo sabe cualquiera. Y para la actualidad, ya después de unos 5000, 4000, 3000, 2000 años después, en la actualidad, en el hoy, no sabemos cómo se hicieron. Pero de lo que sí estamos seguros es que ellos lo hicieron. Y de eso no puede caber duda, sino como arqueólogos. Pero bueno, siguiendo entonces con esto, los procesos, causas, consecuencias. El contexto dice tú separas las condiciones espaciales y temporales y sociales. Sí, pero ser humano. El ser humano sí incluye eso y ahí sí no hay duda. En cambio, el otro se basa más en el género. Antes se decía mucho eso, ya se lo hacen los hombres. Eso lo deben de consultar, pregunta Sodi Salinas. Eso lo deben de preguntar con la tutora Janet, porque desconozco por qué no. Pregunten qué.
Estaban protestando. Ese es el principal. Vámonos ahora a la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la historia? Bueno, la historia dice esto, separata, ¿no? Comprender el presente a partir del conocimiento concreto del pasado. ¿Quieres saber por qué tenemos una administración como la que hemos tenido en la actualidad sobre este contexto de la pandemia? ¿Por qué hay tanta gente que se roba la plata en el Estado peruano? ¿Por qué nos discriminamos entre nosotros a pesar de que se dice que el que no tiene dinga tiene de mandinga? Bueno, todas esas respuestas las tiene la historia. Gracias al estudio de la historia vas a poder entender por qué estamos como estamos. Nada surge de la nada, a menos que hayas estudiado teología y seas un firme creyente, en el caso del cristianismo, ¿no? Rollo aparte, creatio ex nihilo, ¿no? En la Biblia o los teólogos, si no me equivoco, ellos dicen que Dios crea de la nada. Bueno, esa es la parte, digamos, religiosa, esa es la parte de la fe, porque según la física, no es que yo te lo diga, esto no, los físicos, gente que cranea, nada se crea de la nada, en realidad todo viene a partir de algo. Por eso cuando alguna vez has visto de repente o has leído en algún meme que dice que eh, estamos conformados por materia estelar, o sea que tenemos componentes de estrellas, cierto, pero ya es otro rollo. Bueno, entonces la historia nos va a ayudar a entender esto, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos? Bueno, la explicación la vamos a encontrar en el pasado, porque nada viene de la nada, en realidad estamos como estamos porque hay un antes. Y en ese antes tal vez podamos descifrar cómo dejar de estar como estamos para poder cambiar. Entonces, sigamos a las fuentes históricas. Sobre las fuentes históricas, primero, ¿qué cosa es una fuente? Una fuente es todo aquello que nos permite sacar o extraer algo, pensar en una fuente de agua. Y en este caso, para el estudio de la historia, una fuente histórica vendría a ser todo aquello que nos permita reconstruir el pasado. Bueno, creo que aquí dice algo así, se considera fuente todo vestigio del pasado. Entonces subraya eso, todo vestigio del pasado. Todo vestigio del pasado proporciona información para la reconstrucción del hecho histórico. ¿Verdad? Ahora, hay dos tipos de fuentes, y eso sí me interesa que por ahí lo anotes. Bueno, que esto está, creo que esta clase se va a grabar, ¿no? Están las fuentes primarias. Pensé que estaba diciendo el cuadro de texto y estaba dibujando un cuadro. Fuentes primarias, y luego están las fuentes secundarias. Sí, 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 cualquier queja con la tutora, por favor. Entonces, a ver, las fuentes primarias, jala una flecha donde he escrito fuentes primarias, donde tú hayas escrito, jala una flecha donde dice directo. Las fuentes primarias tienen la característica, o tienen dos características principales. La primera es que eh, están hechas o han sido generadas o pertenecen al propio contexto histórico. Y la segunda es que, sí, sí, bueno, esa es la principal, como dice acá, elaboradas contemporáneamente al hecho escrito y producidas por los testigos o protagonistas del evento. Entonces, donde dice directas, ahí entonces para atacar. Estoy señalando como si estuvieran mal. Donde dice directas, aquí pon fuentes primarias. ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque la Universidad de San Marcos en el examen general y también la PRE han preguntado por esto. La última pregunta que recuerdo iba de esta manera. El, eh, Algo así como que parte del diario de Cristóbal Colón, transcrito por Bartolomé de las Casas. Para poder ahondar en esto, vamos a continuar con la siguiente. Pues vienen ahora las fuentes secundarias. Vamos a ver. Las fuentes secundarias, indirectas, dice tu separata, y esas son las dos palabras claves. En esta clase, por cierto, en esta clase vas a aprender una serie de cosas y espero que aprendas más cosas de las que te pide el examen. Y una de esas cosas que vas a aprender, al menos aquí, es raíces de palabras o palabras claves. Las palabras claves son aquellas palabras que, por ejemplo, tú le engarzas a un tema, y esto es una cuestión pedagógica, y tú ya a partir de esa palabra clave puedes deducir otras cosas.
Entonces, cuando tú pienses en fuentes primarias, piensa en la palabra directa. ¿Por qué? Porque de manera directa las fuentes primarias te van a llevar a lo que tú quieres estudiar, a tu objeto de estudio. En cambio, las fuentes indirectas vendrían a ser fuentes secundarias, y ahí escribe eso. Ahora, ¿por qué son fuentes secundarias o fuentes indirectas? Y ahí está la respuesta. Elaboradas con posterioridad a los hechos descritos y por personas que no participaron del evento. Y sí, entonces vamos a poner, a ver, vamos a poner un ejemplo de esto. Vamos a usar otro color porque creo que ya mucho esto. Bueno, el ejemplo que suelo poner en clases es, a ver, vamos a un objeto de estudio de la historia. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación sobre cartas de Miguel Grau hasta 2 meses antes. Sí, 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 ahí me preguntan, o sea, sí, fuente primaria, fuente directa, fuente secundaria, fuente indirecta, ¿no? Y esas son las dos palabras clave. Tú cuando pienses en fuentes primarias, piensa en algo directo. De manera directa te va a llevar a tu objeto de estudio. Y una fuente secundaria es aquello que de manera indirecta, haciendo un montón, te va a llevar a tu objeto de estudio. Y ahora con este ejemplo vamos a aprender eso. Bueno, cartas de Miguel Grau hasta 2 meses antes del combate de Roma, 1879, ¿verdad? Bien, este es nuestro objeto de estudio. Tú y yo queremos saber qué cosas escribió Miguel Grau 2 meses antes de el evento del 8 de octubre, ¿verdad? El combate de Anga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos dónde se encuentran las cartas de Miguel Grau. Entonces, muy probablemente averiguando, te vas a ir al AGN, Archivo General de la Nación, que está al costado del Palacio de Gobierno. Sí, no sé si lo han mudado, pero creo que todavía sigue ahí. En la calle donde están, venden cartas, creo que hay una calle, está, es el antiguo correo de Lima. Y bueno, vas donde el director de la gente y entonces le dice, me llamo fulano de tal y mi investigación es esta. Cartas de Miguel Grau hasta 2 meses antes del combate de Angamos. Lo que va a hacer el director de la gente, o la persona encargada, es que te va a sacar 2 grupos de documentos. Por un lado, te va a sacar, digamos, sí, por un lado te va a sacar una serie de libros, te va a decir, todos estos libros son los libros de gente que ha trabajado el tema de Miguel Grau. Entonces ahí en esos libros encontrarás, no sé, pues Combate de Angamo, Guerra del Pacífico, biografía de Miguel Grau, etcétera. Y por otro lado, te va a sacar una serie de documentos y te va a decir, mira, todos estos documentos que están en este grupo son aquellos que Miguel Grau en vida escribió. Hay cartas, hay notas, hay pagarés, desde que nació hasta que se murió. Entonces la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuál crees tú ¿Cuál crees tú que vendrían a ser las fuentes primarias? Los libros que hablan sobre el tema que estamos viendo, o sobre Miguel Grau, la Guerra del Pacífico, etcétera, o las cartas, documentos que de puño y letra Miguel Grau ha escrito. Cartas, sí, obviamente. Sí, ahí está Giovanni, Renzo, Jim, puño y letra, ¿no? Nadie, sí, eso. Madre. Sí, muy bien, muy bien. Ya ves, entonces, claro, ahora, pero ¿por qué son las cartas que ha escrito Miguel Grau? Porque si vas a la definición de fuentes directas o de fuentes primarias, coincide completamente, ¿no? Elaboradas contemporáneamente al hecho histórico y producidas por los testigos o protagonistas. Ahora, pero, y ya la idea, ¿qué pasa si se lo comen las polillas, las cartas? Que es algo que ha pasado, por cierto, con muchos documentos de la historia del Perú. Se comen las polillas, le cae agua, se pudrió, lo usaron para envolver pescado, qué sé yo. Y nos quedan solamente estos. ¿Estos qué vendrían a ser? Estos vendrían a ser fuentes secundarias, porque de manera indirecta nos van a llevar a nuestro objeto de estudio. Ahora, tú dirás, ¿por qué, profesor? Bueno, porque de repente uno de estos libros usó una carta para hablar acerca de la carta que le envió Miguel Grau a la esposa de Prat, por ejemplo. Entonces, esa carta está incluida en este libro. Entonces, ¿ves? Vas a hacer un vueltón en realidad, ¿no? Porque, claro, ya no tienes las cartas porque se pudrieron, desaparecieron, pero vas a, de manera indirecta, de todas maneras, poder de alguna manera estudiar lo que nosotros queremos. ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Cartas Miguel hasta 2 meses antes del combate de Angamos, 1879. Entonces,
Espero que hayas entendido esto porque, como te digo, San Marcos y la PRE han preguntado, y aquí creo que ustedes pueden participar. Bueno, allá. El diario de Cristóbal Colón, transcrito por Bartolomé de las Casas. La pregunta era algo así como, ¿qué cosa es? ¿No? O sea, ¿y para ti qué cosas serían? ¿Fuentes primarias? ¿Fuentes secundarias? ¿Fuentes directas o una fuente directa? Ajá, ahí tenemos ahí Renzo, Jennifer, Alejandra, Giovanni. Ajá, sí, fuentes, sí, muy bien, sí, Natalia, Camila, Nicolás, Lady, sí, secundaria, fuentes secundarias. Eso está bien, muy bien. Entonces vamos a seguir adelante. Bueno, aquí luego, en esta separata se ha incluido, vamos a ver cómo voy de tiempo. Heródoto dice, ¿no? Realizó las primeras descripciones analíticas del conflicto bélico. Sí, bueno, vamos a subrayar esto, ¿no? El conflicto bélico, las guerras médicas. Sí, es importante que lo sepas, padre de la historia. Ya sabes que guerras médicas, ahí puedes anotar al costado, debió de haberse llamado guerras pérsicas. El compañero se equivocó, se confundió. Pensaba que eran los medos los que estaban atacando a los griegos, cuando en realidad eran los persas. Y dice su libro, Cumbre, Historia de investigación o 9 libros de historia. Ya eso tú lo sabes. Ahora tú sigues, que viene después, poco después en realidad. Dice, él fue el primero en diferenciar, ya eso subrayalo porque no sé si es información nueva, ya eso sí no estaba antes en la separata. Las causas, o sea, él diferencia las causas de un pretexto. Eso es algo que la PRE pregunta desde que yo era estudiante en la PRE en el año 2005, o sea, hace ya como que 15 años atrás, creo. Eh, ¿Cuál es el pretexto que usa, y eso lo vamos a ver cuando hablemos del mundo griego, pero en esa clase? ¿Cuál es el pretexto que Darío primero utiliza para atacar a las polis griegas? Porque el pretexto es la rebelión de la ciudad jónica de Mileto. Pero ese es el pretexto. ¿Cuál es la razón en realidad? ¿Cuál es la causa del por qué se inician las guerras? Por el expansión. Y eso es pregunta de aquí de la PRE lo ha preguntado. Si tú estás revisando los exámenes anteriores de la PRE, estar con esa pregunta. La PRE también ha preguntado cuáles son las causas para el conflicto de las guerras médicas. Y una de las causas es el expansionismo persa hacia Europa Oriental, o sea, lo que vendría a ser Europa. Entonces, tú sí, ese es el primero en diferenciar eso. Una cosa es el pretexto, la excusa, y otra cosa es la causa real. Y en la clase de historia, vas a ver, porque voy a decir, ¿no? Eso es el pretexto, pero esta es la causa. ¿Qué va? ¿Qué cosa cuenta Tucídides? Historia de las guerras del Peloponeso. Luego de que los griegos se sacan la mugre con los persas, como ya no tenían con quién pelear, se van a pelear entre ellos. Esparta versus Atenas, cada una lidera una liga. Entonces, eso lo vamos a ver después. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a las fuentes por su forma, su expresión. Los tipos, clases de fuentes deberían ser estos. Hay cuatro tipos de fuentes: materiales, orales, escritas y audiovisuales. A ver, déjenme. Vamos a comenzar por las fuentes materiales. Voy a compartir mi pantalla. Iniciar una encuesta, compartir video, encuesta, subir presentación. No, compartir pantalla. Ya a ver, no hay nada, creo que no hay nada indebido. Vamos a, vamos a compartir pantalla aquí. Vamos a empezar por las fuentes materiales. Acuérdate de eso, son cuatro tipos de fuentes: materiales, orales, escritas y audiovisuales. Una de esas cuatro es la más importante hasta el día de hoy para el estudio de la historia, que también ha sido pregunta en algún momento. Pero vamos a comenzar por las fuentes materiales. ¿Qué cosa es una fuente material para el estudio de la historia? Según la separata, dice materiales, fuentes materiales. Toda evidencia física, y esa es la palabra clave, es toda evidencia física, subraya eso, toda evidencia física, o sea, es palpable, lo puedes tocar, ¿no? Lo puedes sentir, lo puedes oler, lo puedes probar, tú puedes hacer, puedes tocar, de la presencia humana, y eso también es importante. Toda evidencia física de la presencia humana, de manera directa o indirecta, ¿eh? Tú digas, profesor, pero ¿cómo el ser humano puede hacer algo material de manera indirecta? Bueno, las huellas de la de Tolly, por ejemplo. Las huellas de la de Tolly, y más adelante lo vamos a ver, es el Australopithecus lucy, afarensis,
Bueno, es un Australopithecus en realidad, no es un Australopithecus que estaba por la orilla de un lago o de un río y caminó. Y luego un volcán hizo erupción, la ceniza cae sobre esas huellas y eso se petrifica. Estas huellas tienen 3.500.000 años de antigüedad aproximadamente. Entonces, ¿quiso hacer intencionalmente ese Australopithecus esas huellas? No. Pero esas huellas son una evidencia para el estudio de la hominización que genera el ser humano moderno. Ahora, vamos a compartir así pantalla para ver esto. A ver, solo que no los puedo escuchar. Me pregunto si... Ya bueno, ven lo que... ¿Qué cosa es esto? Ven la pantalla, pero primero voy a preguntar porque no sé si ven la pantalla. Sí, sí ven la pantalla ya. ¿Saben qué cosa es eso? Sí, es un mojón, caca, mierda. Pero no es cualquier caca, no es cualquier mierda. En realidad es un coprolito, se llama. Es un mojón fosilizado. Que tú no lo creas, eso sirve para estudiar la historia. Y tú dirás, ¿qué cosa, profesor? ¿Qué clase me he metido? No, en realidad sí, porque lo que sucede es que gracias al estudio de esto, de los cuprolitos, que es mierda fosilizada, podemos saber la dieta. ¿Qué rayos comía la gente hace miles de millones de años? ¿Ah? Y no es chiste, no es broma. Si tú buscas por internet, y estamos todos en internet ahora, vas a encontrar de que el coprolito más caro que se ha vendido, creo que fueron $2 millones, si no me equivoco. $2 millones. Ahora tú dirás, pero era la gran cagada. No, lo que pasa es que era dinosaurio. Era un cuprolito de un dinosaurio. Entonces, por eso era tan interesante. Bien. ¿Qué más es una fuente material para el estudio de la historia? Para la reconstrucción del estudio de la historia. Vamos a aprender esta. Bueno, cerámica, todo lo que el ser humano haya producido de manera directa o indirecta. Un botón, eso es una buena pregunta. Chicos, un botón, chicas, ¿nos puede servir para reconstruir la historia de la humanidad? ¿Ustedes qué dicen? A ver, usemos el chat. Ay, no se veía, pero me tiene que avisar, pues, pero ya ves que no, como no leo el chat, ya está bien, vamos a repetir. Pucha, no vieron el mojón, ya no importa, ya pueden ver el botón en todo caso. A ver, un botón, chicos, según la definición que está en tu separata, puede servir para reconstruir el pasado histórico de la humanidad. ¿Ustedes qué dicen? Ahí ustedes dicen en el chat, interactúen. A ver, vamos a ponerlo solo a pedido del público, ¿ya? Es un coprolito, coprolito. Es un mojón fosilizado. Y sí, 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 pones a investigar, hay unos que se han vendido muy caros justamente por esta idea que te digo. Pero a ver, un botón, ¿nos puede servir para reconstruir el pasado de la historia? ¿Ustedes qué dicen? Sí, es una respuesta de sí o no. ¿Sí o no? El botón, ¿sí? ¿Ustedes creen que sí? Hay gente que dice que no. No, y ahí está, ¿eh? Sofía dice no. ¿Pero por qué no? No, porque no. No, no, pero a ver, vamos a otra imagen. Un marcador, un resaltador, nos puede servir para reconstruir el estudio de la historia. Resaltador, todos ustedes usan, ¿verdad? Para resaltar las ideas en papel y eso. ¿Sí? Ya, para aquella gente que piensa que no, en realidad sí cumple con la definición de fuentes históricas. Primero, ¿cumple con la definición? Eso es creo que algo que tenemos que entender. ¿Cumple con la definición, sí o no? Claro que sí cumple. Eh, y ahora, ¿cómo vuelvo a mi presentación? Acá está mi presentación. Yo no sé cómo ver a mis presentaciones. Vamos a dejar de compartir esto. Ahí aquí está. Ya bien. La definición, ¿qué cosa dice? Vamos a darle rápido porque si no me voy a quedar sin tiempo como en las clases presenciales. Toda evidencia física de la presencia humana, artefactos, construcciones, desperdicios, restos humanos. Bueno, si volvemos a la imagen, ¿sí? Si volvemos a la imagen,
¿Por qué un resaltador? Bueno, porque tienes que hacerte la idea, ¿no? Hasta cargar. Tienes que pensar en esto. Imagínate que de aquí a unos 5.000 años, la clase ya no se esté dando de manera virtual o presencial, la clase se está dando en la luna. ¿Bien? Estamos en la luna. Entonces, ustedes están flotando de repente por ahí, ¿no? Ya sabes que en la luna no hay gravedad, poca gravedad, están por ahí. Y de repente hay porque yo no tengo, justo hablando de resaltador y yo no tengo, pero ya imaginemos que es un resaltador, ¿bien? Entonces, esto está flotando así, ¿no? Está flotando y ahí hay un holograma, ¿no? Y dice resaltador, dice. Y hay otro, uno de estos. Entonces uno de ustedes muy inocentemente preguntará, ¿no? Estamos en el año 5.000 y tantos, en la luna. O sea, ¿qué cosa es esto? Ahora, para ti de repente la pregunta suene muy obvia, ¿no? Bueno, pues, vas a ver qué cosa es eso, ¿no? Pero no, ya la gente de repente, de aquí a unos 5.000 años, tal vez ya no van a usar estas cosas. Tal vez toda la información se nos va a meter por un chip en la cabeza y vas a poder aprender todo. Pero el profesor te dirá, estudiante, muy buena pregunta. ¿Usted sabe para qué servía esto, estudiante? Pues acérquense todos, todo el mundo detrás flotando. Esto servía para lo siguiente, pásame esa cosa que está allá flotando. Entonces te traerá uno de estos. Viene flotando, te lo pasa todo. Ya, mire, antes la gente, para poder aprender las cosas, tenía que leerlas. Materiales como este. Pero como no podían retener toda la información, ¿qué profesor no podían retener toda la información? ¿Y cómo aprendía esa gente? ¿No? Antes la gente tenía que estudiar por su cuenta. Y usaban cosas como estas. Poder, mira acá, no te lo pierdas, ¿ah? Resaltar las ideas más importantes. Y entonces ustedes dirán, no, dirán, ¿te parece loco eso? Pero eso es lo mismo que nosotros hacemos cuando revisamos tecnología antigua. Y decimos, ¿y para qué sirve eso? Y uno da la explicación y la gente dice, wow, en serio usaban esas cosas? Sí, antes usaban esas cosas, ¿no? Por ejemplo, los incas se expandían las, les llamaban los orejuelos. En esto, en la cabeza. Entonces, ¿sirve para la reconstrucción del hecho histórico? Sí, cualquier cosa que el ser humano haya producido de manera consciente o inconsciente sirve para reconstruir el pasado histórico y eso calza como fuentes materiales. Bueno, vámonos ahora a las fuentes orales. Las fuentes orales, según tu separata, todos, si tienes tu material, todos lean conmigo, por favor. Fuentes orales, dice tu separata, son las tradiciones y testimonios transmitidos de generación en generación. Entonces aquí podemos ver un abuelito con su nieto, ¿verdad? Siempre los abuelitos por lo general son los que cuentan historias. ¿Sí? Ahora, este es tu momento de brillar. Usa el chat para eso. Hay un ejemplo de fuente oral que podamos anotar todos ustedes, todos que podamos todos anotar. Un ejemplo de fuente oral, o sea, una historia que se haya transmitido de generación en generación. Casi siempre las fuentes orales, ojo, se dan, anótalo por ahí, en sociedades sin escritura. Los mitos, muy bien, mitos, leyendas. Aquí lo anota eso tú, mortal. Ha puesto la leyenda de Manco. Eso es un mito incaico que explica el origen de cómo es que se inicia, ¿no? La cultura incaica y el imperio luego de los incas. Entonces, anótalo. Ahí donde dice fuente oral, anota eso. ¿No? Ejemplo, JE, la leyenda de Manco y Mamao. Otra leyenda, otro mito, a ver, alguien que se anime. Así específico, ¿no? Como puso la leyenda de Sarah Helen. No, pues, una leyenda ahora, pero es que Sarah Helen sí se escribe en internet, no te pases. A ver, la leyenda de Apaek, ya. Y para el mundo, sí, claro. Después, ¿qué más? Aunque tú no lo creas, la Ilíada y la Odisea antes se cantaba. De hecho, la Ilíada, y eso lo vas a aprender en esta clase, se produjo muy probablemente la guerra de Troya en el año 1250, aproximadamente antes de Cristo. Homero, por eso muchos profesores de literatura o estudiosos de esa obra dicen que Homero no sería el autor, sino más bien sería el mejor cantante, porque originalmente la Ilíada era un canto. Por eso cuando tú ves, o si has tenido la oportunidad de leerte un libro así, no el resumen del resumen, ¿no? Sino el libro de la Ilíada, vas a ver que no está dividido por capítulos, sino está dividido por cantos. Porque así como cuando en la actualidad tú vas a un concierto a escuchar música, antes en las fiestas griegas había un tipo que cantaba, ¿no? Que cantaba las historias épicas, y la Ilíada antes se transmitía oralmente, era una canción. O como en la Edad Media, ¿no? El cantar de Roldán. Cantares de gesta, el cantar de Roldán, sí, ahí está muy bien, ¿no? Cristian Mendoza, creo que es el apellido. No puedo leer todo el apellido. Cristian Mendo, dice aquí en el libro.
Los hermanos Ayer, Nicole, gracias, sí, los hermanos Ayer, entonces sí, ahí anota eso, anótalo. ¿Sabes por qué te digo que anotes? Porque mira, tú tienes más de 16 cursos. Si tienes así una memoria así como una mente brillante, que todo lo lograbas así bien por ti, pero la mayoría de los mortales se nos olvidan las cosas, ¿no? Entonces, todo lo que te parezca importante, en todo caso, anótalo, o al menos lo que yo te sugiero, porque así vas a poder aprender mejor esto. Cantar del mío, sí, sí, ajá, muy bien, muchas gracias, Omar. Y así, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir, porque creo que esta idea quedó clara, ¿no? Está aquí justamente los griegos, si miras ahí están los griegos, un arpa, obviamente pues ya se cantan este instrumento musical. Esta vendría a ser los cantares de gestas. Si miras aquí en la imagen, tiene una mandolina, que es una ranguita, ¿no? Y el hombre ahí está cantando. Ahora vámonos a las fuentes escritas. De las fuentes escritas de plano, escribe lo siguiente. Escribe en tu separado. O escribe en tu soporte, donde tengas ahí cantando tus cosas. Hasta el día de hoy, las fuentes escritas son las más importantes para el estudio de la historia. Sí, sí, escríbelo, dale, dale. Son las más importantes. Ahí donde dice fuentes escritas, ahí, son las más importantes para el estudio de la historia. De hecho, vamos a ver en un momento a Celarius, Christoph Keller, y Christoph Keller decía que la historia comienza cuando comienza la escritura. Mira, gracias a la escritura podemos saber, por ejemplo, cosas tan locas como esta. En esta tablilla cuneiforme, lo que hay aquí es cuántas vacas, cuántas reses, cuántos bueyes y cuántos kilos o sacos de trigo o de cebada está llevando un, alguien que vivió en Mesopotamia hace más de 3.000 años antes de Cristo, al Sigurat, que es un templo administrativo religioso. Eso no podríamos saber eso si es que no fuese primero porque tiene el año, tiene la escritura. La escritura nos permite poder conocer estas cosas. Por eso se decía que cuando aparece la escritura, aparece la historia, porque antes de la escritura, y esa es la periodificación que vamos a ver ahora, se le llama prehistoria. ¿Y por qué? Porque técnicamente, o como se entendía antes, era la historia antes de la historia, o sea, antes de la aparición de la escritura. Gracias a la escritura nosotros podemos saber cosas muy precisas de algunas culturas que de otra manera no sabríamos. Algunos de ustedes, si no la mayoría de ustedes, debe de conocer, por ejemplo, la cultura chavín. La cultura chavín, dicen los arqueólogos, ¿no? Dioses terroríficos, dioses que dan miedo. am, ¿Qué más dice? ¿Y por qué dicen eso? Bueno, por cómo se ven, a ver, vamos a poner acá cultura, iconografía, cultura chavín. Bueno, si miran acá, está, espérenme, digo ¿qué pasa? Bueno, si miran aquí la iconografía chavín, los arqueólogos dicen, sí, son dioses que dan miedo, que son porque a partir de esta idea del terror es como logran, ¿no? Tener su oráculo, logran poder administrar, ¿no? Poder ser un gran oráculo del horizonte temprano. Sin embargo, nadie te va a decir a ciencia cierta que eso es así. No hay nadie que te vaya a decir que sí, que en efecto daban miedo y que por eso eh, hacen las cosas como lo hacen. Ahora, ¿por qué ningún arqueólogo en la actualidad te puede afirmar al 100% que los dioses de Chavín eran dioses terroríficos, que daban miedo? Nadie te lo puede decir porque no hay nadie de la cultura Chavín que haya escrito, que haya dicho que en efecto dan miedo. Como no hay escritura, solamente pueden hacer teorías que se acercan bastante a la realidad y que de hecho muy probablemente se va a dar así, servían para inspirar miedo. Pero eso lo vamos a ver más adelante y creo que en la semana número 5 o 6, no me equivoco. Así que, ¿me entiendes la idea? La escritura es muy importante. Si tú te quieres hacer famoso o famosa, por ejemplo, en tu diario, en un diario, que escribe ahí porque, aunque tú no lo creas, a la gente con quien te habla, las fuentes más ricas para el estudio de la historia son las fuentes, son los diarios, son las cartas. Ahora, ¿por qué un diario? ¿Por qué una carta? Porque un diario y una carta es un documento privado. O sea, tú en tu diario tú no escribes, pues, no sé,
Esto es cosas íntimas, ¿no? Y aunque tú no lo creas, en Europa sobre todo se ve mucho eso, hay trabajos de investigación muy interesantes a partir de cartas, datos personales. Por ejemplo, esto de que la reina Isabel, Isabel de Castilla, ¿te acuerdas? Cristóbal Colón. Ya, la reina Isabel de Castilla decía que solo se había bañado 2 veces en su vida. Y hasta donde tengo entendido eso lo dice la gente que estudia el tema, porque eso ella lo cuenta en una carta. Entonces, o sea, no es algo que figure en un documento oficial. Sí, la reina solo se bañó el día de su bautismo y un día antes de casarse. No, no dice eso. No dice eso en un documento oficial, eso se dice en una conversación íntima. Entonces, si tú quieres hacerte famoso, famosa, de aquí a unos 500, 1000 años, 1500 años en el futuro, escribe, escribe, tengo un diario, tengo una carta y de repente, gracias a tu punto de vista de las cosas, en el futuro la gente va a poder conocer a través de tu visión de las cosas cómo eran. Las fuentes escritas. Entonces, para fuentes escritas puedes anotar, no sé, una obra literaria como por ejemplo Cien años de soledad, o La palabra del mudo, fuentes escritas. Ya son las más importantes. Y ahora vamos a pasar a la siguiente, que son las fuentes audiovisuales. Las fuentes audiovisuales, poner esto acá, a ver, fuentes audiovisuales. Hemos ido con esto prácticamente debajo del brazo. Anota ahí en fuentes audiovisuales, pueden ser pinturas, imágenes, pueden ser fotos, grabaciones de audio, pueden ser videos. Estoy completamente seguro que de aquí a unos años, si no es que ya, las fuentes audiovisuales van a ser tan importantes como las fuentes escritas. O sea, una cosa es leer, por ejemplo, un poema, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, yo no sé. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y gritan azul los astros a lo lejos. Yo te pregunto una cosa, ¿tú cómo, si te gusta la poesía, ¿tú cómo sabes cuál era el tono, cuál era la actitud, cuál era la performance del poeta cuando escribía eso? Porque yo sé que tú en tu cole siempre, ¿verdad? Hay ferias, hay concursos y salen a declamar, ¿no? Pero tú, ¿cómo sabes que realmente el poeta lo está escribiendo en ese tono? Una cosa es, y eso es una videollamada, y gracias a los videos vamos a poder saber eso, y la escritura no nos da eso. Por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y gritan azules los astros. No, entonces, o sea, es otra actitud, ¿ves? También puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y gritan azules los astros a lo lejos. La videollamada o los videos nos van a permitir eso. Es algo que la escritura no puede hacer. No nos puede transmitir con qué tono de voz, con qué actitud poeta estaba escribiendo eso. Y bueno, tu generación pertenece a la de, hola, ¿cómo estás? Te ha puesto una galletita que no te lames la lengua con el codo, ¿no? Entonces, o sea, esa tu generación ha nacido con eso. De aquí a unos años te vas a acordar de mí, van a haber estudios sobre eso. Porque este fenómeno de los youtubers o los instagramers o no sé qué más hay, pero este fenómeno es un fenómeno propio del siglo XXI, no existía antes. Entonces, vamos a volver aquí al chat. Los tambores de pie, no, espérate, me he retrasado un poquito en el chat. Renegado. Influencer, gracias, sí, influencer, sí, así sería, influencer. Bueno, no, que puede, ¿no? Si puedes sacarle provecho, si esto vaciló, enhorabuena. Bien, esto se me desconectó, no sé por qué. Estoy hablando de la cámara desde hace media hora y me he dado cuenta de que no tenía la cámara. Así que a ver, vamos a retomar esto y vámonos ahora a las disciplinas y ciencias auxiliares, ¿ya? Vamos a ver sí, estaba hablando así, muy emocionado y todo, y nadie ha visto nada, así que quedará para el audio nada más. Vamos ahora a las disciplinas y ciencias auxiliares, ¿bien? Esto es fácil y vamos a hacerlo lo más rápido posible. La PRE ha preguntado por esto, por cierto. Cuando daba las clases presenciales, siempre habían estudiantes que se me acercaban y me decían, profesor, ¿cuáles son las citas? Ya, no es que yo te voy a decir, sí, esta pregunta, este tema va a venir. No, no puedo hacer eso porque en realidad hay un sistema de filtros que a cualquier, o sea,
justamente saber qué van a preguntar. Lo que sí te puedo decir, porque lo recuerdo, es qué cosas o qué cosas ya han preguntado en la pre a partir de la separata. Entonces, eh, lo han preguntado. ¿Antes ha preguntado la pre? O sea, la historia, ¿no? Los exámenes. Han preguntado. Disciplinas y ciencias auxiliares también han preguntado. Entonces, en tu separata, vámonos a ese punto en tu separata para aquellos que no sé si no se ubican, vamos a. Esperen, quiero volver a la presentación. ¿Cómo vuelvo a la presentación? Parece que hay una opción. Bajo el teclado, no. Ya, bueno, no sé. Pero vámonos ahora a las disciplinas y ciencias auxiliares, es el punto 3 en tu material de trabajo. Déjame compartir. Ajá. Presentación, ahí vamos aquí. No, pero sí está. No puedo dejar de compartir pantalla. Bueno. ¿Ustedes ven algo en la pantalla? Este es audiovisual. Sí, sí, la pintura es audiovisual porque es una imagen, ¿no? Pero estamos hablando propio, cuando dice fuentes audiovisuales, estamos hablando más, bueno, sí, fuentes audiovisuales, pinturas, imágenes. Sí, porque por las pinturas rupestres, por ejemplo. Bien, ah, vámonos ahora a disciplinas y ciencias auxiliares rápidamente, porque si no se nos va a agotar el tiempo y tenemos que terminar la clase. Ciencias auxiliares. Para un aprendizaje rápido, arribita donde dice ciencias auxiliares se escribe equivalen a carreras profesionales. Hay un rollo teórico sobre esto, ¿ya? Las ciencias auxiliares tienen un marco teórico, tienen una metodología y nos permiten, ¿no?, producir conocimiento específico en un área del saber humano. Por ejemplo, y aquí hay 4 ejemplos, que son como carreras profesionales. De hecho, todas estas carreras existen en facultades de ciencias sociales: antropología, arqueología, geografía y sociología. Entonces, sí, tú donde dice ciencias auxiliares, tú puedes escribir al costado para una mejor comprensión o conectar mejor la idea, equivalen a carreras profesionales. La carrera de antropología existe, arqueología. La antropología, como dice Pucheparata, estudia al hombre o al ser humano como un ser físico y cultural. Un famoso antropólogo de aquí del Perú se llamó José María Arguedas. Aunque no lo creas, José María Arguedas no es que sea licenciado en pura, una vaina así. Él estudió antropología. Él tiene una tesis que se titula algo así como que Comunidades Comparadas de Perú y de España. Y él descubre que hay cosas que tú y yo creíamos o creemos que son andinas, son autóctonas, pero en realidad vienen de España, sobre todo después de la rebelión de Tupac Amaru II. Eh, la antropología estudia la cultura del ser humano. Profesor, ¿qué es la cultura? Bueno, puedes anotar por ahí que la cultura es el conjunto de tradiciones y costumbres que caracterizan a un determinado grupo social. En el Perú hay culturas y subculturas. Por ejemplo, está la cultura andina, la cultura aymara, por ejemplo. Una cultura, también hay culturas urbanas. Una cultura urbana, bueno, yo creo que ya no existen porque ya se mataron, ya se suicidaron. Pero antes estaban los emo. Cuando más o menos tenía tu edad, estaba de moda ser emo. Personalmente nunca lo fui, pero sí estaba de moda, ¿no? Habían grupos y te tenías que vestir de una manera y tenías que tener una actitud cierta manera para poder, digamos, pertenecer a ese grupo, porque no es que te admitan tampoco. Tienes que compartir ciertos códigos y por eso la antropología es tan importante, porque nos permite estudiar esas cosas. Un grupo más actual, K-pop. ¿Has escuchado hablar del K-pop? He ido a presentaciones de K-pop, a Barranco y a Salaberry, si no me equivoco. Tenía una amiga que ahora también es profesora de aquí de la PRE, que organizaba eventos así de K-pop. Varón, tú no te imaginas, 60 señoritas, 60 adolescentes gritando, cuando se proyectaba en la pantalla 5 chinos. Creo que eran 2PM en ese tiempo. Y entonces mi amiga me dice, Víctor, que no son chinos. Pero yo los veo jalados, les digo. No, me dice, son coreanos y son surcoreanos además. Pero yo los veo chinos, decía. No, 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 que son coreanos, me decía. Entonces, para poder ingresar a ese mundo, yo tuve que ser invitado, porque de otra manera tampoco es que le vendan las entradas a cualquier persona. Un grupo y tienen un conjunto de características.
Los otaku. ¿Han escuchado hablar de los otaku? Ah, Corea del Norte no. Sí, ya ves los otaku. Entonces, la antropología estudia a esa gente. ¿Bien? Sigamos avanzando. La arqueología. Anota ahí que aquí en el Perú al menos es considerado a Julio César Tello el padre de la arqueología peruana. Julio César Tello es el que descubre la cultura chavín. ¿Ya? Ahora, la arqueología que estudia, la definición de la arqueología es muy similar a la de fuentes materiales. Subraya ahí, estudia los restos materiales dejados por el hombre. Vámonos ahora a la geografía. De la geografía, bueno, para San Marcos, un geógrafo muy importante es Javier Pulgar Vidal. Lo vas a ver en geografía. Si nunca lo has visto, no te preocupes porque lo vas a ver en tu clase de geografía, pero ve captando la idea. Él es el que divide en ocho regiones. A ver, la gente que haya estudiado esto, ocho, siete regiones. Siete, gracias, Gabriel, gracias, Gabriel. Renzo, gracias. Omar, sí, ahí está, siete. Un número divino, siete. Las siete regiones, ¿no? Tala, Sun, Iqueca, Omagua, Rupa, ¿no? Janca, ustedes saben. Entonces, Javier Pueblo Vidal. Ahora, estudia la geografía y se estudia la interrelación, esta palabra es importante, de la sociedad y, ojo, mucho cuidado. Cuando tú leas sociedad, eso es un término que nace de nuestra área de estudio. Sociedad, inmediatamente tú piensas en los seres humanos, ¿ya? Porque sería una, digamos, como una especie de redundancia. Sociedad humana, ¿no? La sociedad nos pertenece al medio ambiente. Entonces, la geografía estudia eso, ¿no? Cómo el ser humano se relaciona con su medio ambiente espacial, geográfico. Vámonos ahora a la sociología. Bueno, ¿cómo te explico la sociología? Que la historia sirve para comprender el presente a partir del estudio del pasado. La sociología más bien estudia el presente para comprender el presente. Un trabajo sociológico, hasta donde he entendido en mi facultad, no puede ir más allá. Un trabajo, un trabajo sociológico no puede ir más allá en el tiempo de 30 o 40 años atrás, porque si fuese más allá, sería un trabajo histórico. Entonces, una diferencia interesante. Luego de esto, espérense que creo que se volvió a apagar esto. Turu, turu, turu. Lo que yo quiero saber es cómo puedo salir estoy tratando de salir de la configuración esta. No me da, no me da. Me quedo congelado acá. Sí. No sé si la tutora, ¿estará por ahí la tutora? Creo que no está conectada. Son ocho, dice Sebastián. Bueno, no sé, después Antonio Brac dijo que eran más, ¿no? Pero no por ahí. Puertas comerciales. No, ya tenemos que ir avanzando, porque si no se nos acaba la clase. Vámonos ahora en tu separata, por favor, en tu material, a la parte de disciplinas auxiliares de la historia. Se ha congelado la pantalla aquí por tratar de compartirles esto y no sé cómo, bueno, en realidad he tratado de sacarlo, pero creo que no sale. Sí, sí, sí. Y no sale. He tratado de salir de esto, pero no sale. Quiero que salga. Dejar de compartir. No sale. Bueno, ya. Entonces, disciplinas auxiliares de la historia. Las disciplinas auxiliares, anota al costado, son técnicas de estudio. ¿Bien? Son técnicas de estudio y nos sirven para estudiar una cosa muy específica. No tienen un marco teórico en sí mismos, sino son pura metodología, son puro método. Nos ayudan, gracias a esa metodología, a saber algo. Vamos a comenzar por la diplomacia. A ver, yo quería compartirles, hice esto. Era un video externo, hice una encuesta. Vamos a, vamos a Vamos a quejarnos contra Calac porque se ha congelado esto y no sale. A ver, am, la diplomacia. La diplomacia, dice tu separata, dice estudia los documentos oficiales. Piensa, por favor, en cualquier tratado. Por ejemplo, el Tratado de Ancón, el Contrato Grace, cualquier documento que un Estado, imperio, gobierno o institución haga o genere, eso lo estudia la diplomacia. No documentos personales, mucho cuidado. La diplomacia no estudia diarios, la diplomacia no estudia una carta que le envió un rey a otra persona. La diplomacia solo estudia documentos oficiales, generados por un imperio, por una institución, un estado o alguna entidad oficial.
Vámonos ahora a la paleografía, dice. Descifra la escritura antigua sobre la sociedad. ¿Descifra qué? Sí, hay. La paleografía, pero pucha, yo tenía una imagen sobre esto y no me sale, no me quiere salir la de esto. ¿Cómo podría ser? El desempeño de la separación. Es un documento paleográfico. A ver. La paleografía, aquí la paleografía. Oh, no, ¿dónde está mi dedo? Aquí. Ya los que tú ves ahí se le conocen como letra procesal. Letra procesal, en el siglo XIX, la letra más fea que tenemos aquí en el Perú. El escribano escribía todo de corrido y se le llama letra procesal encadenada. Es castellano, ojo, pero es una letra difícil de leer a pesar de que es castellano. Por cierto, para preguntar una cosa que se me olvidó antes. ¿Desde cuándo crees tú que hay escritura en el Perú? A ciencia cierta, ¿eh? No que he escuchado, que he leído, no, no. A ciencia cierta, todos, a ciencia cierta, ¿desde cuándo crees tú que hay escritura en el Perú? Somar es un dato más preciso, ¿no? 1532, profesor. Desde 1532, gracias. Gary Zucca dice Bologna, un poquito antes en realidad. Como dice Alejandro Daniel, desde la llegada de los españoles. Desde la llegada de los españoles, a ciencia cierta, sin temor a equivocarte, hay escritura en el Perú. Yo sé que de repente sea profesor y los tocapos incaicos, que dan unos dibujos geométricos en la ropa de los incas, o profesor, la escritura payarifoy, dicen ya. Hay gente que dice que sí es, hay gente que dice que no. Y eso es un rollo complicado porque, o sea, ciencias sociales, nosotros, historiadores, sociólogos, antropólogos, geógrafos, le dicen sí, ¿no? Si uno estudia, en realidad puede descifrar mensajes, pero cuando tú vas a los lingüistas son la gente que estudia justamente la construcción de los idiomas, de la escritura en sí, estudian la escritura, la evolución, todo eso, ellos dicen que tienen que cumplir ciertas características. Y pues hay gente en la comunidad científica social que dice que no. Ciencia cierta, la escritura existe en el Perú, o de lo que llamamos Perú en la actualidad, desde la llegada de los españoles. Así que a ciencia cierta, ya lo demás es una cuestión de 50-50, por así decirlo. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Fíjate con un dato preciso que es desde la llegada de los españoles. Ah, porque el quechua se escribe ¿con qué alfabeto se escribe el quechua? El quechua se escribe desde la escritura, desde la escritura española, desde la escritura castellana, no se escribe desde el quechua mismo. Entonces, ya, a ver, la paleografía, anota por ahí, si es que no está ahí, estudia la escritura antigua. La paleografía, paleo, antiguo, acuérdate que en esta clase vas a aprender palabras antiguas, paleografía, la paleografía es paleo antiguo, pafos, escritura, la paleografía estudia la escritura antigua. Eh, aquella, sí, en papel básicamente, no en papel, porque la epigrafía, vamos a hacer un salto transversal hacia el otro lado acá, la epigrafía, ahí, la epigrafía es más bien el estudio de las inscripciones en los monumentos. Piensa, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, piensa en los obeliscos con tallas, piensa en el código de Hammurabi, porque el código de Hammurabi es una estela y tiene las inscripciones. Ya la epigrafía estudia las inscripciones en los monumentos. Pues ese dato quédate ahí con ese dato. Luego de esto, raya por favor la numismática. La numismática estudia las monedas antiguas, desde cuándo existen las monedas, las medallas. La numismática estudia eso. De hecho, a mí me gusta coleccionar monedas. En esta clase por ahí te enseño monedas, aunque también te las puedo enseñar por la intranet, pero después de ver que se me ha congelado la pantalla ya no confío en eso. Pero uno de los estudiantes me regaló una moneda del siglo pasado de un sol de oro. Un sol de oro. El sol de oro, ¿por qué es importante? Porque es la moneda más antigua o más longeva que ha tenido nuestro país. El nuevo sol está a punto de rebasarlo, pero la numismática en todo caso recuerda, estudia las monedas. Vámonos ahora a la genealogía. La genealogía estudia los linajes. ¿Quieres saber de quién desciendes tú? Bueno, puedes contratar a alguien, casi siempre son detectives, investigadores privados, que te averiguan quiénes son tus antepasados.
En la actualidad, lo que hacen es un estudio genealógico a través del ADN. Escupes en un perolito, analizan la saliva, sacan el ADN, te dicen de dónde viene tu rama genealógica de tu ADN. Y te sacan, ¿no? Te sacan. Tienes, no sé, pues perteneces en un 35% a la etnia, al grupo asiático, 20% a africanos, así, ¿no? Y se dividen en varias estos. Ya hay esos estudios. Luego, la piedra roseta, sí, también, epigrafía. Yo tengo mi síntesis, sí, pucha, al recuerdo los síntesis. Vamos ahora a la heráldica. Esperen, esperen, esperen. Vaya ahí en tu separata que la heráldica, subraya ahí en tu separata que la heráldica estudia los escudos y los blasones. Como se me ha congelado la pantalla aquí, porque sí, literalmente se ha congelado. Odio Um, esto siempre, casi siempre lo ponía en las clases. Y bueno, sobre la heráldica, este es el escudo de la universidad a la cual tú quieres ingresar, ¿verdad? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mira, en la Edad Media la gente no sabe, en la Edad Media la gente no sabe leer, no sabe escribir. Cuando digo gente me refiero al pueblo común, también a la nobleza. No vayas a pensar que porque eras noble sabías leerlo. Hay nobles que en realidad solo saben escribir su nombre, nada más. Sin embargo, en la Edad Media todo el mundo reconoce imágenes. No sé, en imágenes. Por eso las iglesias que vienen de la colonia tienen tantos cuadros, pinturas y esculturas. Para que la gente no sabe leer o escribir porque no había colegio. A pesar de eso, la gente sí reconoce imágenes. Entonces, si tenemos aquí el escudo de San Marcos, cualquier persona en la Edad Media podría reconocer cómo se llama la universidad y dónde queda la universidad a partir de esto. Así que, a ver, y yo sé que el león parece un gato, pero primero, ¿cómo se llama la universidad? Lo primero que tienes que darte cuenta aquí es que si no sabes latín, porque acá dice SM, es esta aureola que tiene este barbón en la cabeza. La aureola que tiene él, ¿qué te dice? Que es un santo. Eh, Ahora, ¿qué santo es? Bueno, esto ya lo sabe, me imagino, la gente que participa de la religión católica, pero cuando tú ves a un santito con una aureola en la cabeza y tienes a un león abajo, ese es el apóstol San Marcos. Hijo, ese es el apóstol. Además tiene barba, no tiene un árbol que le flote. Ese es el apóstol San Marcos. Cada apóstol tiene un símbolo que lo caracteriza. Entonces, este es el apóstol San Marcos. ¿Cómo se llama la universidad? San Marcos. Bien, ahora, ¿dónde queda la universidad? Eh, si tú miras esta parte de acá, son dos columnas. En el mundo Pero en el mundo europeo de la Edad Media, a estas columnas se les conocen como las columnas de Hércules. En la actualidad es el estrecho de Gibraltar. Columnas de Hércules caracterizan el punto donde tú entras, sales del Mediterráneo para ir al Océano Atlántico. Y se le conoce como las columnas de Hércules porque según la mitología griega, Hércules con su superfuerza paró el continente africano del continente europeo y por eso se le llaman así, las columnas de Hércules. Ahora, columnas de Hércules están sobre el mar, ¿no? Entonces te dice que la Universidad de San Marcos está en las columnas de Hércules, no. Acá sí tienes que saber un poco de latín. En esta banda que está aquí, y dice plus ultra. Plus ultra significa más allá. O sea, que la Universidad de San Marcos está más allá de las columnas de Hércules. Ahora, ¿en qué ciudad? Bueno, si miras aquí en la parte superior, 3 estrellas y una super corona. No, perdón, 3 coronas y una superestrella. Ya se acerca, de hecho, aunque ya está un poco lejano, porque estamos en el mes. Y seas ateo, y seas agnóstico, con nuestra propia cultura. 3 coronas, una superestrella. ¿Qué idea nos da? ¿A qué idea nos remite? 3 estrellas y una. Perdón, 3 coronas y una superestrella. A ver, puse en el chat, porque si no te vas a quedar. Super- Los 3 Reyes Magos, muy bien, gracias, Gabriel Gutiérrez. Ajá, sí, 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 los 3 Reyes Magos. Entonces, ¿cómo se llama la ciudad? O sea, ¿dónde queda San Marcos? Más allá de las columnas de Hércules. ¿En qué ciudad? En la ciudad de los Reyes. Ahora, ¿y esa ciudad, cómo se llama esa ciudad de los Reyes? Bueno, nos falta un pabellón, ¿verdad? Que es la parte que está acá. Muy bien. Yo sé que parece un limón, pero en realidad es una lima. Sí, es una lima. Entonces, ¿ves? Eso es heráldica. La gente de la Edad Media sabía, sabía leer escudos y blasones. Eso es heráldica. Dicho esto, vámonos ahora. Dice ahí en tu separata la periodificación, es el punto número 4, ¿sí? Christoph Keller, así que raya ahí. Ah,
Déjame leer primero. Dice, filósofo alemán, representante típico, subraya esa palabra del eurocentrismo. ¿Por qué Celarius, o Keller, Celarius es su apodo, por qué Keller le llaman eurocéntrico? Porque él pensaba que la historia de Europa era la historia de todo el mundo. Y de hecho es una cosa muy loca porque si pillas estas clases vas a darte cuenta de que lo que tú y yo llamamos historia universal, en realidad es la historia básicamente de Europa. Sí, 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 es básicamente la historia de Europa. Bueno, nosotros por la tradición que tenemos heredada de ellos, ¿no? Entonces, por eso se le llama eurocéntrico, porque Celarius pensaba que la historia de Europa era la historia de todo el mundo. Así que no te olvides. Déjame seguir leyendo. Dice, hizo una división que comprende el desarrollo de la humanidad a partir de la escritura. Ahí subraya, sí, para Celarius existe la historia desde la escritura hasta el siglo XVIII. Es el que va a dividir, si miras ahí en tu separata, la periodificación que está ahí en tu separata, como, como me han fastidiado esto que no. Vamos a ver si puedo volver a subir el archivo, a ver si me sacan de esa parte de la... A ver, vamos a... En realidad, si no, la clase... De hecho, aquí la termina nuestra clase. 11:55, me avisan ya. Me voy de largo. Ah, bueno, Celarius, te recomiendo que te aprendas esa división ya. La división cronológica acontecimental o por acontecimientos. ¿Por qué? Porque para Christoph Keller la historia comienza cuando aparece la escritura. 1500, 3000 antes de 500, 3000 antes de Cristo. Mesopotamia, escritura cuneiforme. Desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, 476, para Celarius todo eso es la edad antigua. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente o la caída del Imperio Bizantino, 1453, es la Edad Media. Desde 1453 hasta 1879, la Edad Moderna, la Revolución Francesa, 1789. Y desde ese punto, 1789 hasta la actualidad, vendría a ser la edad contemporánea. Pero edad contemporánea creo que le van a poner, creo que le van a agregar eso, ya, edad contemporánea. Sí, sí. Ah, no se deja de compartir esto, ya no importa. Bueno, dicho esto, entonces vámonos ahora a la... vámonos a la hominización. Tema 2, la hominización. Oh, ubíquense ahí, por favor. Definición. Bueno, ¿qué es la hominización? Primero habría que saber qué cosa es un homínido, ¿ya? Como esta clase es grabada, vamos a tratar de darte toda, voy a tratar de darte toda la información porque lamento que se haya congelado esto. ¿Sí? Vamos a tratar de todo lo mejor posible, hay que adaptarse. Am, Primero, ¿qué cosa es un homínido? Antes de poder, digamos, darnos a la hominización. Escucha bien, un homínido es el individuo que pertenece al orden de los primates superiores, cuya especie superviviente es la humana. Un homínido se le dice al individuo que pertenece al orden de los primates. Antes decían primates superiores, cuya especie superviviente es la humana. Eso es un homínido. Recuerda que la hominización es el proceso evolutivo de adaptación de los homínidos, sabemos que es un homínido, que permitió el surgimiento de la especie humana. ¿Lo separata qué más dice? Bueno, la cuna de la humanidad se encuentra en Kenia, o Kenia, en la sabana africana, en el Valle del Rift. Y ya, luego de esto, pero yo aquí tengo la separación. Poner esto. Denme un momento. Ya la, ustedes tienen.
Ya. Entonces, en la definición letra A subraya es el proceso evolutivo de adaptación biológica, psíquica y social de los homínidos. ¿Sí? Subraya eso. Acuérdate, son tres: adaptación biológica, lo biológico es lo físico, adaptación psíquica, que debe pensar, y social, la capacidad de convivir o de vivir en grupo de los homínidos. Ya sabes lo que es un homínido porque te lo acabo de decir. ¿Qué permite el surgimiento de la especie humana? El género es Homo. Luego tenemos las características. Subraya ahí que se inicia en África, en la cuna de la humanidad, cerca del lago Turkana, en Kenia o Kenia, en el Valle del Rift. Por ahí está también ese dato, déjame leer, dice: los restos más antiguos de nuestra evolución se hallaron, subraya ahí, los restos más antiguos, Valle del Rift. Es donde se van a encontrar el Australopithecus afarensis. Luego dice, tenemos especialmente en la zona media del río Aguas, en Etiopía. Bueno, ahí en tu separata hay una imagen que vale la pena comentar. Si miras en la parte izquierda del material que te he entregado, el PDF, que te he entregado dice arbusto evolutivo. Como puedes notar allí, pues se ramifica. No es que hayamos venido, como está el otro, donde dice que es un error, desde el mono, entre comillas, porque no es un mono en realidad, el mono pertenece a otra especie. Sin embargo, pertenecemos a la misma familia, primates. Que no es que del mono pasamos hasta el ser humano moderno, no. El proceso de hominización tardó más de 5 millones de años. No 1 millón, no 2 millones, 5 millones de años. Y tenemos a nuestros antepasados. Más lejano que reconocemos dentro del proceso de hominización es el Australopithecus. ¿Por qué el Australopithecus? El Australopithecus es un tipo de homínido bípedo. O sea, el Australopithecus ya se erguía en dos patas. Y esto es una característica sine qua non para comenzar a hablar de los homínidos. Eso es lo que nos caracteriza. Nosotros nos erguimos en dos patas. Entonces, los primates en la actualidad, y como te digo, hay imágenes sobre eso, pero los primates en la actualidad no pueden erguirse en dos patas. Cuando bajan de los árboles, ellos tienen que apoyarse en sus cuatro extremidades para poder andar. Nosotros no. Y por eso, a pesar de que el Australopithecus no pertenece al género Homo, se incluye dentro del proceso de hominización, porque si tú miras, vamos a verlo más adelante, está Habilis, Erectus, Neandertal, Homo sapiens, todos pertenecen al género Homo. El Australopithecus no pertenece al género Homo. Y sin embargo está dentro del proceso de hominización porque es bípedo. ¿Bien? Entonces, sigamos viendo esto. Factores de la evolución humana. Bueno, vuelvo a subrayar para que remarques la idea. Punto número uno, el Valle del Rift y el surgimiento que surge en la sabana africana. Esto vino como pregunta en el examen general. Aquí en la pre no he escuchado una pregunta así todavía, pero es una pregunta muy interesante. ¿Qué factores, de los que tú ves aquí en tu separata, desencadenan todo el proceso de hominización? Acuérdate, el proceso de hominización es ese proceso evolutivo adaptativo que permite, ¿no?, el cambio físico, psíquico y social que genera el ser humano moderno. Pero la respuesta correcta es, subráyalo ahí bien, la marcha bípeda. La marcha bípeda se dice desencadena todo el proceso de hominización porque cuando los primeros homínidos se hierguen en dos patas, liberan las extremidades. Ese liberar de las extremidades nos permite manipular objetos. A estos seres les permite manipular objetos. Estamos hablando de los Australopithecus afarensis, o sea, si tú ya no necesitas las manos o las manos para poder apoyarte, tú puedes manipular objetos. El Australopithecus afarensis tiene una data de 3.5 millones de años de antigüedad, pero el primero en producir herramientas es el hábil. Por eso también se llama hábil, ¿no? Hábil con las manos. Eh, bueno, dicho esto, entonces, acuérdate, la marcha bípeda o el bipedismo es el factor físico que desencadena todo el proceso de hominización. Porque cuando el ser humano o los homínidos se hierguen en dos patas, esto libera las manos. Al liberar las manos te permite manipular objetos. Esto también hace que la columna vertebral se divida en cuatro partes: dorsal, sacral, cervical y lumbar, si no me equivoco. Y esa división de la columna en cuatro partes permite que el cráneo se pueda posicionar mejor. Eso hace que también el cráneo vaya aumentando de tamaño y que la mandíbula caiga mejor, y eso, el paso del tiempo, nos permite hablar. Te lo estoy resumiendo bastante, porque de hecho hay estudios sesudos que confirman esta hipótesis. Ah, por cierto, chicas,
Cuando el ser humano comienza, si miras ahí están los cráneos, dice, ¿no? Australopithecus habilis erectus está en la parte inferior de esta página, la página número 4, si no me equivoco. Homo erectus, Homo neanderthal, Homo sapiens, van aumentando de tamaño. Um, el Australopithecus, por ejemplo, el Australopithecus, el tamaño de su cerebro es de entre 400 a 500 centímetros cúbicos. Yo lamentablemente no tengo un cubo, no tengo un cubo, pero centímetro cúbico. Compras un dado de 1 centímetro por 1 centímetro, compras 400 dados. Juntas en un montón y te va a dar en 3D el tamaño del cerebro de Lucy. 400, 500 centímetros cúbicos. El habilis tiene de 600 a 800 centímetros cúbicos. El erectus, 1200 centímetros cúbicos. El neandertal, 1600, 1500. El homo sapiens, 1600 centímetros cúbicos. ¿Qué significa esto y qué tiene que ver con las mujeres? Que cuando la especie humana, el cráneo, el cerebro, comienza a aumentar de tamaño, también se va dando en paralelo el dismorfismo sexual. El dismorfismo sexual es aquello que te caracteriza a ti varón como un varón físicamente hablando y a ti mujer como mujer físicamente hablando. En el caso de las hembras de la especie humana, las caderas comienzan a ser más anchas, ¿sí? Porque el que sale de ese vientre es un cabezón. A diferencia de otras especies, la cría del ser humano es una cría muy delicada. Toda la cría del ser humano no la puedes dejar en el bosque, pues se va a parar y va a comenzar a correr porque si no se lo come un jaguar, un león, un tigre. A diferencia de los animales de África, por ejemplo, que cuando nacen, ya nacen listos para correr, porque si no viene un depredador y se los almuerza. La cría del ser humano más bien no, necesita que nos cuiden mucho en nuestra primera infancia, bastante de hecho. Y eso hace que el cerebro crezca incluso después de que ha salido del vientre de la madre. No sé si tú tienes un hermanito menor en casa, un recién nacido. Pero los recién nacidos, y estoy seguro que algunos de ustedes lo va a recordar de repente por ahí en el chat, cuando un bebito nace, ¿no? ¿Lo tienen? Siempre tienen como una especie de agujerito acá, que llaman la mollera, si no me equivoco. Ahora, cuando yo era niño me decían, Víctor, no le toques allá a tu hermano. Entonces yo no sabía por qué. A mí me decían que porque por ahí respiran. Se decía, por ahí respiran, ¿qué cosa es eso? Decía yo. Ya después me enteré que que es tan cabezón la cría del ser humano, dicen que de hecho es casi la tercera parte del tamaño del bebito, o sea, esta parte es cabeza, esta parte es tronco y esta parte son piernas, por así decirlo, que el cráneo de la cría del ser humano termina de cerrar después de que han salido del vientre de la mujer. El cráneo de ese bebito cerrara dentro de la barriga de la madre, o sea, el cráneo terminara de sellarse, sería demasiado cabezón y esa mujer no podría dar a luz, moriría en el parto. Por esa razón, y eso es una característica a Homo sapiens, son los que piensan, el cráneo termina de cerrar fuera del vientre de la madre. Y en la actualidad eso le decimos la mollera, es ese huequito que en los bebitos cuando recién nacen. Es el cráneo que todavía no ha terminado de cerrar, así que no le vayas a tocar a tu hermanito, a tu hermanita, ¿no? Porque si no le estás tocando. Dicho esto, vámonos ahora a... Dice después en tu separata, ¿no? Cisión erguida, gracias al bipedismo. Seguimos aquí en factores de la evolución humana. Especialización del pulgar oponible, ya. El pulgar oponible es esto, ¿no? Es que nuestro pulgar vaya en una dirección diferente a los dedos que están aquí. Este es el pulgar oponible. Los primates en la actualidad no lo tienen así. Los primates en la actualidad sus manos van así, más o menos. El pulgar va en la misma dirección que esto. Y eso les sirve a ellos para poderse agarrar de las ramas. Tanto en los pies como en las manos. Pies y manos son bastante similares, de hecho, ya que como ellos no usan los pies para caminar, sino para andar en los árboles, tanto sus pies como sus manos son muy parecidos. En cambio, tus pies, como los míos, imagino que... Dicho esto, los homínidos, separata, dice, familia de orden primate, subraya eso, nuestra familia, o sea, pertenecemos al orden de los primates, biológicamente hablando, aquí no estamos solo tres, biológicamente hablando, familia primates, y nos diferenciamos del resto de los primates porque somos bípedos, subraya esa palabra, y dice se divide en géneros, ¿no? Los más recientes son el Australopithecus, o sea, es un género, Australopithecus, están los del género Homo, que es el que yo pertenecemos. Vámonos ahora más adelante. Vámonos ahora entonces al Australopithecus afarensis. Por ahí puedes anotar luego de que austral significa sur, Pithecus mono, afarensis África, todo eso es latín.
Australopithecus afarensis, mono del sur de África. Dice en tu separata, déjame leer primero, son homínidos que se destacaron por dominar la marcha bípeda. La especie más estudiada es la afarensis. Ya, entonces subraya ahí, ¿no? Que los Australopithecus dominan la marcha bípeda y que los más estudiados, subraya ahí, la más estudiada, los afarensis. De hecho, la más famosa, que fue la primera que encontraron, como está en la imagen, en la parte izquierda en tu material de trabajo, es Lucy, que es el Australopithecus afarensis. Se llama Lucy porque cuando los arqueólogos encontraron esos restos, en la radio estaba sonando una canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Lucy in the Sky with Diamond. Ya, entonces le pusieron Lucy. ¿Cuánto medía Lucy? Pucha, creo que de este tamaño, 1,20 m más o menos, ¿ya? Y si miras el esqueleto de Lucy, parece un primate, parece un mono. Eh, Sin embargo, ella ya andaba de dos patas. Tiene una antigüedad aproximada de 3,2 millones de años de antigüedad. Han encontrado más antiguos, pero ya, esos son datos. ¿Qué cosa te puede preguntar la P? ¿Cuál es el primer homínido en dominar la marcha bípeda? Eso sí te puede preguntar la P. Es el Australopithecus. El Australopithecus. Luego tenemos a la niña de Ceilán, que sí, también es un esqueleto de un Australopithecus muy antiguo. Ahí puedes anotar en tu separata, si escuchas de nuevo la grabación, o anótalo ahora, las huellas de la Etoli, así como lo estás escuchando, la Etoli. Ya. Las huellas de la Etoli son estas huellas que un Australopithecus hizo, que al inicio de la clase te lo está explicando, y que quedaron grabadas ahí en la Etoli. Vámonos ahora al primero del género Homo, que es el Homo habilis. El Homo habilis, subraya eso en tu separata, dice, los humanos se definen como animales racionales, productores de herramientas. De hecho, justamente por eso se le pone habilis a este Homo. Es hábil con las manos, ¿bien? Es el primero que produce herramientas, así que subraya eso. Inicia la producción de herramientas líticas, primera muestra del género Homo, y dice que él solo habitó en África. Eso sí ha preguntado la pre antes. La pre ha preguntado cosas como, esta parte, ¿quién es el primero en salir de África? ¿Quién es el primero en producir fuego? ¿Quiénes son los primeros en enterrar a sus muertos? ¿Quién es el primero en producir herramientas? ¿Quiénes son los primeros en salir de África y poblar Europa y Asia? Entonces, esas cosas sí van a tener que las recuerdo. De hecho, sí pregunto. Sí, eso es lo que podemos decir del Homo habilis. No sé si ¿qué más? Tuvo campamentos base. Tuvo campamentos base. Tiene una antigüedad aproximada de 2.500.000 años a 1.300 millones, 1.300.000 años, ¿no? O sea, en 1.300.000 años se extinguió el habilis. Vamos a pasar ahora al Homo erectus. Se le llama Homo erectus a este homínido porque este ya está erguido completamente. Ese sí tiene toda la estructura biológica para poder caminar grandes distancias. De hecho, el dato interesante, como el Homo erectus subraya, aparte de ser el primero en usar el fuego, es que es el primero en salir de África y ocupar Asia y ocupar Europa. En Asia se le llama al Homo erectus el hombre de Java, el hombre de Pekín. En Asia es un Homo erectus y se le llama así, hombre de Java, hombre de Pekín. En Europa se le llama el hombre de Heidelberg o Heidelbergensis, cualquiera de las dos es válida. Son Homo erectus adaptados a Europa y adaptados a Asia. Y bueno, dice ahí en tu separata, eso déjame leerlo, los fósiles más conocidos son hallados en Pekín y en Java, ¿no? El hombre de Pekín, el hombre de Java. Eso déjalo ahí. Ahora, si miras en tu separata, lo que hay entre paréntesis, tanto el Australopithecus, el Homo habilis como el Homo erectus pertenecen al Paleolítico inferior. Eso está entre paréntesis en el costado de cada nombre. Sin embargo, el Homo neandertal pertenece al Paleolítico medio. Al, donde dice en tu separata Homo neandertal, letra C, Paleolítico medio, lo primero que tú vas a hacer es jalar una flecha hacia el primer check de abajo y subrayar que inicia con la última glaciación de Curran o Wisconsin. Es la última gran glaciación de este periodo conocido como el Pleistoceno, o también la Era del Hielo. ¿Se ha visto la película? La Era del Hielo se desarrolla justo entre el Paleolítico superior y el Paleolítico medio, porque es la parte donde la cosa, no, perdón, el Paleolítico y el Mesolítico, porque es justo el periodo donde la cosa se está descongelando, comenzando a aumentar el calor. Y la última gran glaciación del Pleistoceno es ahí donde este homínido, llamado el Homo neandertal, se adapta a esa glaciación. Subraya, es el primero en enterrar a sus muertos, que es algo muy interesante. El Homo sapiens, el tipo que es como tú, el tipo que es como yo, no enterraba a sus muertos. Cada vez que nosotros, bueno, gente de antes andaba, se moría un miembro
del grupo y lo dejaban ahí, que se pudra, que se coman, se quede por ahí. En cambio, el Homo neandertal, que ya tiene una capacidad craneana similar a la tuya y a la mía, estamos hablando de 1500 a 1600 centímetros cúbicos, ese tipo enterrado, muerto. Es una idea muy interesante porque, o sea, en cualquier libro académico te van a decir el inicio de la concepción mágico-religiosa, el inicio de una espiritualidad, una vaina así. Sin embargo, creo que es algo que cualquiera de nosotros puede entender, sobre todo en este contexto donde a veces de manera directa o indirecta algún familiar ha sido afectado lamentablemente por esto de la pandemia y han fallecido, que es que uno entierra a sus muertos porque de tener a veces un lugar donde recordarlo, al menos para saber dónde está esa persona que en algún momento compartió la vida con nosotros. El Homo neandertal no es un salvaje, el Homo neandertal es un tipo que piensa, incluso se dice que tuvo lenguaje articulado, subraya eso, ¿no? Presentó cuerdas vocales, lenguaje articulado, y este tipo ya entierra a sus muertos. Pueden haber sido muchas las razones, para que no se pudra, para que no peste el campamento, para que no se lo coma otro neandertal o animales de carroña. Lo cierto es que el tipo ya no es un salvaje, el tipo siente. Por eso entierra también a sus muertos. Y por eso también se inicia la concepción mágico-religiosa de una vida después de la muerte, ¿no? Bueno, si eres creyente de alguna religión, en teoría hay una vida después de esta. Si eres ateo, pues no, no se dice que que hay y ya. Pero uno entierra a sus muertos justamente por estas, si es creyente, por esta esperanza, ¿no? De que después de esta vida nos vamos a encontrar en la otra. Y bueno, ya tengo que ir acabando más o menos esto, así que vámonos ahora al último al último modelo, ¿no? Del proceso de hominización, el Homo sapiens, paleolítico superior. Acuérdate, el Homo sapiens pertenece al paleolítico superior, básicamente 100.000 años antes de Cristo. Subraya en tu separata que crean el arte rupestre, que es arte rupestre, se divide en dos, arte parietal, y tenemos, escucha, espérame, no, se cae, no te hace rato y de repente ya me sacaron de acá. Arte parietal. Acá se ve, creo que sí, ahí más o menos aquí se ve. Los Homo sapiens somos los tipos que pintamos en las paredes, en las paredes de las cuevas. ¿Qué cosa pintan en las paredes de las cuevas los Homo sapiens? Toda su vida. ¿Qué animales cazan, cómo se los comen, se retratan bailando, ponen sus manos en las paredes a modo de firma, algunos dicen. Y más interesantes, la cueva de Altamira en España, conocida como la Capilla Sixtina del Paleolítico Superior. Son más de 100 metros, si no me equivoco, de pinturas rupestres que pertenecen al Paleolítico Superior. Lo otro que tenemos es, bueno, ahí está en tu separata, ¿no? Como la cueva de Altamira en España, en el primer check. Subraya, por favor, también el arte mobiliario. El arte mobiliario son esculturas. Las más famosas es la Venus de Willendorf. El arte mobiliario, aquí está. Pensé usar esto de nuevo, yo pensé que todas las imágenes se las iba a presentar. Pero aquí está la Venus de Willendorf. Esta estatuilla, que representa una figura femenina, es de este tamaño. Este tamaño es la Venus de Willendorf. Se le llama arte mobiliar porque tú puedes mover la escultura, te la puedes llevar de un lugar a otro. Arte mobiliar. Bueno, no subraya el dato, por cierto, el Homo neandertal básicamente es un homínido adaptado a Europa o al norte. Han encontrado también neandertales en Asia, pero son muy pocos los casos. En cambio, el Homo sapiens, subraya porque ese es un dato interesante, es el homínido que pobló todo el planeta Tierra, llegando inclusive hasta Australia y hasta América. El ejemplar más famoso, el hombre de Cro-Magnon. Vámonos ahora al punto número 3, la prehistoria y la edad de los metales. De la prehistoria y la edad de los metales dice definición, déjame leer eso. Se define la prehistoria como el periodo comprendido entre el nacimiento del género Homo, que es un ser racional y productor de herramientas, y el surgimiento de las civilizaciones. Se divide en edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra se divide en tres periodos. Acuérdate, yo estudialo así, de hecho aquí en la separata está muy bien explicado. Paleolítico, piedra antigua, mesolítico, Mesoamérica, Mesopotamia, mitad, medio, entre. Esa es una palabra que tienes que recordar porque la vamos a usar regularmente. Meso, medio, mitad, entre. Litos, entre las dos piedras. La piedra antigua, paleolítico,
y la piedra nueva. Neo, el prefijo neo significa nuevo. Y después la edad de los metales, ¿no? Cobre, bronce y hierro. Vamos entonces al número uno, paleolítico, dice piedra tallada, características que te la vas a aprender de memoria. Por cierto, donde dice paleolítico, escribe al costado o arriba, entre paréntesis obviamente, las características son iguales o similares al lítico peruano. Y esto es matar dos pájaros de un solo tiro. Cuando yo era estudiante como tú, siempre se me quedó la frase que decía, no estudies más, estudia mejor. Y, y sí, pues no, porque no se trata de la cantidad de tiempo que le inviertas, aunque es muy importante, obviamente, el tiempo que le inviertas para el estudio. Mínimo tienes que estar estudiando unas 5 horas, mínimo diario, mínimo. Lo mínimo en realidad deberían de ser 6, 2 horas para cada curso del día. Ya la gente que ya está en un nivel, ya está ya a un paso ingresado a la universidad, esos locos estudian hasta 8 horas diarias. Solamente llegaba a hacer eso una semana antes de los exámenes, ¿no? Para poder repasar sobre. Pero bueno, las características que vamos a leer ahora son similares al lítico peruano. Las características del mesolítico son similares al arcaico inferior. Y las características del neolítico son similares, excepto en una cosa, que es la cerámica, al arcaico superior en historia del Perú. Así que si te aprendes las características desde ahora, que por cierto es algo que la pregunta, seguro, estamos dando dos pasos en un solo tiempo. Dice en las características, déjame leer, en este periodo tuvo lugar el proceso de hominización, ya, subraya, tuvo lugar el proceso de hominización aquí. En la economía, es una economía depredadora. Esto es fácil, ¿eh? ¿Por qué es depredadora? Porque el ser humano no produce lo que consume. Todo lo que va a consumir para poder vivir o subsistir lo toma de la naturaleza. Depredador. Organizados en bandas nómades. Acuérdate de esto. Un nómade es aquel que vive errante. Ahora, ¿por qué el ser humano vive errante? No produce lo que come. Una vez que el ser humano gasta los recursos de una zona, cuando ya no hay más recursos, migra hacia otro lado. Gasta los recursos de esa zona, animales o vegetales, y migra a otro lado. Y así, en África hasta completar un círculo, o completar todo un ciclo de vida nómada. Movilizado por el cambio de las estaciones, dice esto separata, y dice que ahí se mejoran las herramientas. Y ahí están las etapas. Dicen, ¿no? En el paleolítico inferior está la etapa de la elaboración inicial de herramientas, manipulación del fuego, eso tú lo lees. Vámonos ahora al mesolítico, que es la piedra media o entre piedras. Déjame leer, dice, se produjo, la palabra clave del mesolítico es trans. En el mesolítico no hay nada definido. Todo está terminando o todo se está iniciando. Vamos a verlo acá. Es el tránsito, subraya esa palabra, climático del Pleistoceno al Holoceno. Flecha número 2. Forma de vida seminómade. ¿Por qué son seminómades? Porque aquí como la temperatura de la Tierra está cambiando, ya no tienen la necesidad de vivir en cuevas y calor de la cueva, sino que ahora pueden vivir un poco más al aire libre. Y eso les permite además, en el Mesolítico, subrayan los dos datos interesantes y por eso son seminómades, se inicia la horticultura y la domesticación de animales. Ya que vive en el Mesolítico ya no puede hace tanto tiempo en un solo lugar. Perdón, ya no puede migrar tan rápidamente, porque la horticultura es el inicio de la agricultura. ¿Cómo te lo explico? Que tú en el colegio alguna vez has hecho el experimento de un frijolito con un algodón y sale un tallo, ya, eso es horticultura. Y tú dirás, ¿por qué, profesor? Porque después de eso es otro rollo, que ese frijolito te crezca como una planta grande. Lo mínimo que tú puedes saber como un homo sapiens, que eres, sea hombre o mujer, es saber que si tú le echas un poquito de agua a un algodón o pones una semillita en un poquito de tierra, le echas agua, va a crecer un tallo. Era lo mínimo que sabían en ese tiempo. De hecho, en el Mesolítico la gente no sabía que tenías que echarle agua a la semilla, tierra. Lo único que sabían era que tenías que poner la semilla y la tierra y a ver si crecía. En el Neolítico, donde ya se confirma que necesitas agua para que la planta crezca. Y la domesticación de animales. Bueno, si estás cultivando plantas incipientemente, como principiante, criando animales, no puedes moverte tan rápido, porque si tus animales, por ejemplo, las hembras están preñadas, necesitas que primero den a luz. Necesitas que recién ahí puedes levantar el campamento y te puedes ir. Bueno, la industria lítica dice microlitos, si miras en la parte derecha, son unas puntas líticas muy, pero muy pequeñas. Sobre el neolítico, raya, revolución neolítica. Escribe por ahí al costado, toma nota,
Se le llama revolución neolítica porque el ser humano desde ese momento comienza a producir lo que va a consumir, de depender de la naturaleza para poder vivir, para producir lo que necesita, ya sea en ropa, ya sea en alimento, agrícola o animal. Eh, la media luna fértil. Vamos a ver este mapa muy seguido. Mira ahí, desde la media luna fértil, desde Egipto, Mesopotamia, hasta lo que vendría a ser la parte de Persia, o lo que podría vendría a ser Persia, en el Golfo Pérsico. Se le llama la media luna fértil porque fueron las primeras sociedades o civilizaciones o culturas en el mundo que van a comenzar a tener agricultura. Y a partir de eso se van a expandir al resto. Bueno, ahí en tu separata está, ¿no? Dicen la media luna fértil, el lejano oriente, los Andes centrales, y las características, forma de vida sedentaria. Claro, como ahora produces lo que consumes, ya no necesitas migrar a otros lados, se organizan en tribus y van a desarrollar la arquitectura megalítica. Recuerda que en el neolítico aparece la cerámica, aparece la textilería, en el neolítico aparecen los centros ceremoniales, que a su vez son centros administrativos para organizar la vida de una población, y están las imágenes en la separata y tenemos al dolmen. El dolmen es una cámara mortuaria. Debajo de ese dolmen, pasa a la página siguiente, dolmen en la parte superior, hay un muertito. Donde dice menhir, eso es un monolito erguido, y el cromlech es un conjunto de monolitos puestos, dos, dos en paralelo, uno en vertical. Bueno, la del cobre, rápidamente subraya ahí que se usa para hacer artículos de lujo, no para hacer armas, no para hacer armas porque el cobre se dobla muy fácilmente. Metal que sí se usa para hacer armas, el bronce. Que subraya eso. De hecho, la Preya preguntó en qué periodo de la edad de los metales o de piedra aparecen las espadas. Tú sin temor a equivocarte vas a decir que las espadas aparecen en la edad del bronce. Acuérdate de la Ilíada, por ejemplo. Dice en la edad del bronce, además, subraya donde aparece la revolución urbana, surge el Estado, aparece la escritura y se producen las armas. Esto está en la edad del bronce, aprendiendo la memoria. Y de la edad del hierro, que son, acuérdate que son los hititas los que descubren el hierro, ahí está de hecho en la separata, aparece la escritura alfabética, subraya eso, aparece la escritura, la economía monetaria, el uso de los carros de fuego y el uso de los carros de guerra y la expansión de los imperios esclavistas, como el imperio romano, asirio, griego, etcétera. Te doy las claves, así que dale, anótalas por ahí porque ya se nos acabó la clase. La primera es la letra C, la segunda es la letra C, la tercera es la letra A y la cuarta es la letra... Ay, cónchale, B. Hay una encuesta que la premio ha pedido hacer, que es encuesta obligatoria del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Marcos. La pregunta es, y dale ahí porque vamos a hacer la encuesta. A ver, a ver, a ver. Hago encuestas acá. Está rápida. No, a veces no. Finalizar. Profesor, ya terminó su tiempo. Sí, sí. Bueno, Sí, la encuesta, ¿qué te parece la clase? Sí, ya termino yo. Cuando estudiantes conmigo será hasta el próximo martes. Esperemos que se solucione esto de la pantalla se ha congelado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. no se olvide.